Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Humberto, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar del programa nuevamente. Sí, muy buen día, es un gusto estar de vuelta en Canal Pro. Un saludo cordial a todos. Humberto, te queríamos preguntar acerca de tu perspectiva, tu análisis respecto primero a lo que está ocurriendo en el plano de la economía mundial. ¿Cuáles son los principales elementos que te parece que tenemos que considerar dentro de lo que está ocurriendo con las tasas de interés en los Estados Unidos, con el tema de inflación? ¿Cómo los países más desarrollados están atravesando un ciclo económico y bueno, después ir bajando a lo que es el impacto para nuestro país? Pero primeramente, Humberto, ¿qué está pasando en el plano internacional? Bueno, en el plano internacional tenemos un escenario de crecimiento algo menor de lo que fue en los años previos. Estamos, digamos que con un crecimiento de la economía mundial algo por debajo de lo que fue el año pasado. Hay algunas perspectivas, sin embargo, de revisión que son positivas, tanto para el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, pero hay otras regiones del mundo como la zona euro, el caso de Argentina, en donde se ve también una revisión a la baja, ¿verdad? Todo esto es importante para una economía pequeña y abierta como el caso de Paraguay. Brasil sigue siendo el principal socio comercial. Ahora lo que pasa en Argentina también tiene su impacto, aunque tenemos, digamos, un menor grado de dependencia, digamos, o de influencia relativa en relación a décadas atrás, sigue siendo importante, ¿verdad? Entonces, hay una perspectiva de relativo menor crecimiento este año comparado al año pasado, y para el año que viene, en cuanto a las proyecciones, también se ve una desaceleración de vuelta en lo que serían las perspectivas de crecimiento. En cuanto a la inflación, vemos que todavía la inflación está por encima de la meta en la mayoría de las regiones, en el mundo desarrollado especialmente, bastante por encima de la meta. En el caso de la región también, varios países todavía con con niveles de inflación todavía por encima de sus metas respectivas, lo que aquí es distinto del caso ya de Paraguay, ¿verdad? Y yendo un poco a tu pregunta en relación a las perspectivas de tasa de interés, esta evolución de la inflación y de niveles de tendencia o inflación subyacente que todavía se ubican en niveles relativamente altos, llevan a pensar que las tasas de políticas monetarias también en los países desarrollados se van a mantener altas, como de hecho se anuncia en algunos casos. Se van a mantener altas por algún tiempo, de manera a conseguir que la inflación vaya bajando efectivamente hacia niveles acorde a su meta, que en los países desarrollados está más o menos alrededor de 2% y hoy tienen niveles de inflación bastante por encima de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, 3,8%, así como el caso de la Comunidad Europea alrededor del 5%. Humberto, esta situación específica con la inflación y las tasas de interés está generando un efecto bastante prolongado de lo que fue la inflación o lo que es la alta inflación en el plano internacional. Sobre todo el tema en los Estados Unidos es lo que más afecta en cuanto a las tasas de interés que también se van marcando para el resto del mundo. Sí, bueno, la semana pasada tuvimos una serie de reuniones de política monetaria, entre ellas la de la Reserva Federal, el Banco Central nuestro también. La Reserva Federal mantuvo su tasa de política. Hay alguna, digamos que probabilidad de que haya algún ajuste más en lo que queda del año. Si llegara a ocurrir, quizás vaya a ser el último, efectivamente, pero lo que sí, al parecer, hay cierto acuerdo y la declaración misma de la institución de la Reserva Federal de que se van a mantener probablemente altas por algún tiempo, y eso generalmente tiene sus efectos, ¿verdad?, sobre el dólar. La cotización del dólar, por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas se ha fortalecido, quizás en línea con esa perspectiva de una tasa en los Estados Unidos que se va a mantener más alta, ¿verdad? Entonces, eso tiene su impacto en los costos de financiamiento. Recordemos que este es como el piso de las tasas, en el corredor de las tasas. Entonces, cuando estas se mantienen altas, las tasas de los bonos también se mantienen más altas en los países desarrollados,
y también los niveles de tasa que tienen que pagar los países en desarrollo en el caso de la emisión de bonos soberanos también tiende a ser mayor, ¿verdad? Entonces es un escenario que efectivamente es más restrictivo en el sentido de los costos de financiamiento. Humberto, ¿y cómo está afectando toda esta situación a Paraguay? O mejor dicho, ¿cómo Paraguay está en un ciclo tal vez un poco diferente a lo que son países como por ejemplo Estados Unidos? Estamos ya con una inflación convergiendo a la meta del Banco Central del Paraguay, las tasas están en descenso, estamos en otra sintonía, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo nos posiciona esto dentro del escenario internacional? ¿Qué implicancias tiene que Paraguay esté teniendo un ciclo relativamente diferente a otros países de la región y del mundo? Claro, creo que vos lo dijiste muy bien, ¿verdad? En otra sintonía en el sentido de que tenemos nuestros factores internos particulares este año, así como fue el año pasado que tuvimos el efecto de la sequía. Este año tenemos entonces la consecuente lógica recuperación luego de un año de sequía que ha sido importante. En el indicador mensual de actividad económica veíamos tasas de crecimiento alrededor del 6-7% bastante importantes. eh, de aquí hacia adelante va a haber seguramente una normalización en el crecimiento del indicador mensual de actividad económica en línea con lo que espera el mercado, con lo que dice el EVE, la encuesta de expectativas de variables económicas, pero también con la proyección oficial del banco que se ubica en 4,5%. Hacia ahí estamos yendo. Sería un año de crecimiento bueno, de recuperación del crecimiento, lo cual también se ve no solamente en el sector agro, ¿verdad? Se ve también en otros ámbitos ya mejores números de actividad económica. De hecho, por ejemplo, el estimador de cifra de negocio, que es un indicador de ventas sectoriales, viene mostrando también una muy buena dinámica. El índice de confianza al consumidor en lo que tiene que ver con las intenciones de compras de bienes durables, por ejemplo, vehículos, casas, inclusive también está en valores positivos, o sea, todo muestra señales positivas de recuperación en el margen que nos llevan a pensar de que efectivamente va a ser un año de relativa buen crecimiento en línea con ese 4,5 que te decía. En torno a la inflación, Humberto, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que ustedes están identificando? No sé cómo está, por ejemplo, la evolución de los precios de los alimentos puntualmente. En el tema de los combustibles, aparentemente se está viendo una presión de suba de precios, que eso se está de a poco también transmitiendo a lo que son los mercados de nuestra parte del mundo y bueno, puntualmente en Paraguay. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes están viendo? Sí, efectivamente. Vemos una inflación que ha venido desacelerando de manera importante. Ya en la última medición alrededor del 3, un poco menos de 3% interanual. Eh, Ahí también empiezan a jugar algunos factores quizás de efectos base, porque fueron estos los meses de inflaciones altas el año pasado. Eso de alguna manera juega ahí. Pero la proyección en lo que tiene que ver con las expectativas de mercado ya están bastante bien alineadas las expectativas de inflación para este año, así como para el año pasado en torno al 4%. Así que creemos que vamos bien en esa línea. Probablemente la inflación termine siendo algo menos que el 4%, así como viene actualmente. Pero lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que queda del año. Ahora, en lo que decía sobre los factores de riesgo, quizás mencionar que algunas tendencias de inflación, primero, algunas tendencias de inflación todavía están por encima del 4%, como es, por ejemplo, la inflación subyacente X1, que incluye los rubros volátiles de la canasta. Así que ese es un factor a considerar, ¿verdad? Que hay ciertos segmentos en el ámbito de servicios, quizás donde todavía hay un traslado más lento de los mayores costos probablemente que se fue dando. Hay que también recordar de que estamos hablando de una inflación menor, pero no un menor nivel de precios. Entonces, eso también es un elemento a considerar a nivel mundial. La inflación de alimentos sigue siendo relativamente alta. Y por otro lado, lo que te mencionaba antes, lo que hablábamos antes del efecto de las tasas de interés de los países desarrollados sobre la evolución de las monedas fuertes a nivel global y su impacto que eventualmente, el impacto que eventualmente pueda tener
en el mercado doméstico, ¿verdad? Entonces, esos son un poco los factores de riesgo que están sobre la inflación. Estas cuestiones, Humberto, en cierto modo eran riesgos que se venían, por decirlo de alguna manera. O sea, estaban dentro de los presupuestos, en cierto modo, que maneja el Banco Central del Paraguay, teniendo en cuenta de que se prevé una inflación en torno al 4%. Decís que existe la posibilidad de que puede ser un poco menos. Pero bueno, se tenía previsto de que ciertos factores de riesgo puedan también incidir dentro de lo que es la dinámica de precios durante este último tramo del año. Sí, efectivamente. Digamos que cuando el Banco Central particularmente hace su análisis, hace una revisión completa del escenario internacional, el escenario local, con los factores relevantes, los factores de riesgo que pueden eventualmente desviar las variables de su objetivo en el caso de la inflación, ¿verdad? Entonces sí, digamos que de alguna manera estaba previsto. Quizá hay que decir también que la baja de la inflación ha sido un poco más rápida de lo esperado, lo cual es favorable y esperamos que eso se vaya traduciendo efectivamente también en el poder adquisitivo de los ingresos de las personas, de las familias. Así que bueno, está más o menos en línea como bien lo decías. Y los resultados de inflación, Humberto, difícilmente se mantengan cuando hablamos, por ejemplo, de la inflación mensual en los registros que estábamos viendo durante los últimos meses. Creo que ya tenemos 4 meses consecutivos con inflación de 0% o menos. Esa es una situación que probablemente se quede en este periodo y posteriormente vayamos normalizando un poquitito estos resultados. Sí, bueno, hay que recordar que la meta es el 4% anual en un horizonte de política, 18 a 24 meses hacia adelante. El Banco Central, por supuesto, tiene sus instrumentos para conseguir que eso vaya confirmándose efectivamente. Ese es el motivo, bueno, el aumento de la inflación que se dio en el mundo y también en Paraguay por factores que ya lo hablamos antes, como los choques que se dieron con la guerra entre Rusia y Ucrania, las dificultades logísticas previas, eso derivó en un aumento de la inflación que obviamente puede tener su correlato en el mercado interno hacia otros sectores más allá de los puntualmente afectados como energía, alimentos. Y por ese motivo el Banco Central en algún momento, en el 2021, empezó un proceso de ajuste de tasas, de suba de tasas de política monetaria, con el propósito de recuperar o devolver la inflación hacia su meta. Actualmente han pasado dos reuniones últimas del Comité de Política Monetaria donde hubo recorte de tasas desde el 8,5 hasta actualmente el 8%. Entonces el Banco Central consideró oportuno avanzar en una, digamos que, reducción gradual de tasas y en cada nueva reunión seguramente se va a ir evaluando cuál es el mejor trayecto para esa tasa de política monetaria, de manera tal a que efectivamente la inflación vaya volviendo, convergiendo se mantenga, mejor dicho, ya hacia el 4% que actualmente es el caso ya en lo que tiene que ver con las expectativas.